Buenos días, hoy 17 de junio del 2023. Comenzamos el último día del TAC de fotogrametría de fotointerpretación, donde hemos hecho un recorrido bastante interesante. Comenzamos con la fotogrametría clásica, los principios de fotogrametría, pasamos por la fotogrametría digital, uso de imágenes satelitales, trabajamos unos conceptos sobre geodesia y uso del GPS y terminamos con, lógicamente, algo que es, digamos, el objetivo y el gran instrumento que nos interesa ahora y que es uno de los grandes desarrollos que se vienen dando, que es el tema de la fotogrametría con drones. Eh, Insisto en que esto debería tener una parte práctica bastante amplia, donde podamos, digamos, desarrollar, participar y hacer un ejercicio en el cual pudiéramos no solamente hacer postproceso, sino planeación, cálculo, vuelo y postproceso. Digamos que son como los elementos que quedarían en donde la institución debería tener un dron. Un dron no tiene que ser un dron de alta gama, simplemente un dron que permita hacer ese desarrollo, pero no solo uno, sino de diferentes elementos de laboratorio con los cuales nosotros podamos hacer esos cálculos. Digamos que en el conjunto de lo que es el ambiente hay muchos desarrollos. Hay drones para diferentes usos y también todo el tema de los sensores remotos tiene una aplicación bien interesante, que es esas imágenes, ese análisis y ese desarrollo de imágenes, también utilizando inteligencia artificial. Entonces son desarrollos que nosotros debemos, digamos, tener. Dentro de la gama también de software que permiten el postproceso, pues tenemos desde toda la gama. Esri tiene, por ejemplo, su propia gama. Hay software libres, hay software internacionales con Pix4D, está también el Metashade, digamos que es ruso, que tiene un muy buen desarrollo, que es muy, muy, muy práctico. Me parece que esos dos, digamos, son los más comerciales, pero también yo puedo encontrar eh, desarrollos de procesos en la nube sin necesidad de utilizar recursos físicos y puedo utilizar otros elementos. Entonces, para dar, digamos, continuidad a lo que llevamos, para terminar, va a permitirme compartir la presentación que teníamos, ¿cierto? Permítame un momento, por favor, a compartir lo que teníamos y que estamos desarrollando. Por favor, me confirman, estamos viendo. Entonces teníamos todo el tema de los GPS, de las latitudes, de las longitudes, de la superficie, que es un geoide, que es un elipsoide, donde están la red Magna Eco, Magna Sirgas, ¿cierto? Todo el sistema de referencia que utilizábamos, coordenadas cartesianas, coordenadas planas, coordenadas geodésicas, cómo se proyectaba. Y uno de los grandes temas que vuelvo a insistir, y por favor tenga muy presente la forma de la representación en el ejes X y Y o X y Y. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estas características, cuando yo estoy transformando coordenadas, si no tengo en cuenta este ejercicio, este planito cartesiano que me parece muy sencillo, pero que en la práctica, cuando yo estoy haciendo ejercicio de traslación de coordenadas, es el error más grande. Y vuelvo, insisto, ¿por qué se nos presentan esos grandes problemas que tenemos? Porque no nos colocamos donde debemos colocarlas y las coordenadas nos están dando en lugares distintos. Debo aprender en qué sistema debo proyectar y debo tener en cuenta tener muy en cuenta estos parámetros que son los parámetros únicos que rigen la geodesia en Colombia y que rigen el Instituto Geográfico para proyección de cartografía. Nosotros ya no utilizamos los 5 orígenes, sino utilizamos un solo origen, una proyección de transversa de Mercator. Entonces, cuando yo estoy teniendo mi instrumento, mi GPS o la transformación de coordenadas, debo tener en cuenta cómo las voy a transformar. Estas son coordenadas proyectadas. Cuando yo estoy en campo, lo que debo tomar es un GPS y ese GPS debe estarme a mí trabajando en WGS 84.
con esos puntos de latitud y longitud que tomo en WGS84. Profe, que si tomamos UTM, sí, también puedo tomar Universal Transversal de Mercator, pero la recomendación es tomen en WGS84, que es a nivel mundial, es una representación mundial de las representaciones en latitud y longitud, y cuando voy a construir cartografía, la proyecto en el Sistema Único Nacional, teniendo en cuenta los parámetros que están en este cuadro, el elipsoide, la proyección, el origen de la latitud, de la longitud y el falso norte y el falso este. O sea, que yo ya no entrego mapas de origen de 1 millón, que era lo que hacíamos antes. Ya no, ya corrimos el origen y cuando a mí me presenten una cartografía va a aparecer, digamos que va a parecer muy irónico, pero nosotros desde 2020, 21, venimos trabajando con este sistema. ¿Será cuestionable? ¿No será cuestionable? Digamos, en ese ejercicio habrá que demostrarlo teóricamente, habrá que demostrar, hacer un estudio que nos permita hacer unas comparaciones de las desviaciones y de los errores, pero fundamental, siempre debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque esto no lo define la normativa, no lo define el Instituto Geográfico Agustín Cuasi como regulador de cartografía. Yo ya no puedo presentar información cartográfica en 5 orígenes, ¿no? Origen único nacional, CTN12. Los parámetros, vuelvo y reitero, voy a volverme, digamos, un poquitico reiterativo en estos temas, pero es la única manera de presentar esa cartografía. Como les decía, voy a tener en la parte central, parte de Antioquia, voy a tener un poco de desviaciones que van a estar alrededor de los 0.8, de 0 a 0.8, ¿cierto? Con respecto a esa distorsión en área. Y si me voy hacia toda la zona, hacia la zona de Panamá y hacia la zona del Pacífico, pues voy a tener que en estas zonas voy a tener un poquitico más de desviación, lo mismo que hacia la zona de los llanos y el Guaviare. Y en la zona del Amazonas va a tener cierta desviación, pero normalmente en estos orígenes, pues la desviación va a ser mínima. Pero si voy a tener errores, sí lo voy a tener. Hasta que nosotros no seamos capaces de demostrar y demostrarle al Instituto Geográfico a través de un estudio serio de cómo son esas variaciones y si esas variaciones se afectan o no afectan el área de la producción cartográfica, debemos asumirla. Ese es, digamos, uno de los grandes retos de investigación. ¿Qué pasa con las comparaciones de tomar en diferentes sectores del país diferente cartografía y empezar a proyectarla? Es un ejercicio, profe, ¿y por qué en fotogrametría tendremos que hacerlo? Porque es que en ese ejercicio nosotros veríamos entonces en la producción cartográfica si realmente este origen que se corrió del origen central Bogotá, ese origen representa o no representa una desviación para los temas que yo tengo, en temas catastrales, en temas de cartografía, en temas de área, para nosotros es fundamental. Esa es una de las tareas que quedaría pendiente hacer en ese ejercicio. Habíamos hablado entonces de los sistemas, de los GNS, de los sistemas Transit, del sistema de posicionamiento global GPS, del NASTAP, de qué implicaba, de qué es un reloj atómico, el reloj que utilizan los satélites para poder comunicar y tener como toda la información respecto a esa desviación mínima que debe tener un GPS en una señal que utiliza, ¿cierto? ¿Qué características técnicas tenía? ¿Cuál era la altura, el periodo, la inclinación? Y cómo esos 24, digamos 15 satélites los representamos nosotros de manera en 2 dimensiones, en el mapa, en el globo terráqueo. También hablamos del segmento de control, donde están, digamos, esas bases distribuidas alrededor de todo el mundo, que son las que se encargan de recepcionar toda la información y transformarla para después convertirlas en coordenadas. También hablamos del seguimiento del usuario, hablamos de algunos tipos de GPS, ¿sí? ¿Qué hacía un GPS? ¿Cómo ha evolucionado el sistema de posicionamiento global? ¿Cierto? ¿Cómo sigue, cómo es el funcionamiento, cuál es la relación física? Y cómo esa relación física entonces nos define a nosotros el tema de la trilateración. La trilateración es la que nos permite a nosotros poder obtener las coordenadas X y Z de un punto, que eso es lo que nosotros al final buscamos, ¿cierto? Como esas desviaciones en segundo, esas desviaciones en el reloj, me van mostrando esa trilateración y cómo me van mostrando esas desviaciones. Miramos las fuentes, las señales.
las L1 y L2, que son las señales que utilizamos nosotros, L1, L2 y L5, y también hablamos del sistema GLONASS, que es otro sistema, digamos, que es el antítesis del sistema GPS, que es el sistema soviético cuando comenzó, hoy el sistema de la Federación Rusa, y también hablábamos de los sistemas europeos, de los Galileo, que también tienen otra información. Y también nos faltaría aquí el sistema Beidou. Beidou es, digamos, que es el sistema chino. Entonces, el programa, habíamos quedado hasta antes del sistema Galileo. Pues que el sistema Galileo, entonces decimos que es un componente de la constelación de la Unión Europea y por tanto de la Agencia Espacial Europea. Que el proyecto Galileo lo que busca es garantizar la autonomía en materia de posicionamiento satelital. Vuelvo, insisto, como estos temas, el GPS y el GLONASS, pues tenían un fin militar. Al final, pues ellos sí se abrieron, digamos, a nivel de poder compartir información de posicionamiento global, de esas trilateraciones y esas efemérides, pero tienen un problema. Y cuando hay un conflicto, ellos automáticamente cierran las señales, las distorsionan para no dar un posicionamiento real. Entonces, ¿qué hicieron los europeos? Dijeron, no, nosotros también necesitamos esa autonomía. Nosotros también necesitamos contar con un sistema de posicionamiento global muy parecido, sí, equivalente, era la palabra que iba a utilizar, equivalente a lo que tienen tanto la Federación Rusa como lo tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Por caso de un conflicto o en caso de una necesidad, pues ellos van a cerrar su sistema y como ya después de que lo cierren, no hay real, digamos, una información que nos permita a nosotros identificar dónde estamos, entonces hacen ese programa de la Agencia Nacional Europea. Lo mismo hacen los chinos con Beidou, hacen lo mismo, una constelación, y ellos también tienen los mismos fines. Entonces, las grandes potencias mundiales lo que se han preocupado es por tener una información que les permita tener en tiempo real las posiciones y la información que ellos necesitan. Uso militar siempre es, digamos, la puerta de entrada a todos esos grandes avances, y siempre lo ha sido. Entonces, Galileo dice, tengo una constelación de 30 satélites, mire, tengo 30 satélites, navegación bajo control civil y cobertura mundial, ¿cierto? ¿Cuáles son las líneas principales del desarrollo de Galileo? Es independiente de los sistemas GPS y GLONASS, pero complementario e interoperable. Yo soy independiente, pero me puedo relacionar con esas dos constelaciones. Puedo tener información de todas esas dos constelaciones para apoyarme. Digamos que está abierto a la contribución del capital privado internacional. Si yo quiero, cualquier persona que quiera intervenir para el desarrollo y quiera invertir, puede hacerlo. Explora las nuevas capacidades de un sistema civil, permitiendo el desarrollo de nuevas aplicaciones, facilitando la robustez de GNSS y poniendo remedio a ciertas deficiencias que existían en la actualidad. Ellos complementan la información y hacen que sea mucho más asequible. Ahora, todo lo que es el sistema Starlink también tiene una cobertura, baja cobertura, y también tiene un principio de complementación a todos estos sistemas. Ya en las órbitas medias y en las órbitas altas, digamos que están casi que copadas. Como tengo tantos sistemas, vengo a la órbita baja y empiezo a hacer una red de satélites en Starlink, que es lo que hace los MOS, ¿sí? Dice también que todos siempre hablan del mismo principio, de una cobertura global para promover el mercado mundial para los sistemas y sus aplicaciones, ¿cierto? Y también tiene un servicio de acceso restringido. Todos tienen esa misma característica. Una parte de acceso restringido siempre se va para uso militar y otra parte abierta para desarrollo civil. Y dice que el sistema permanecerá bajo el control de autoridades civiles para los europeos con respecto a eso. La constelación Galileo, ya habíamos dicho que forma por 30 satélites, 27 en operación y 3 de repuesto. Se ubica a 23.600 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra, en 3 planos orbitales, en 56 grados de inclinación respecto al plano del Ecuador. Galileo está diseñado para proporcionar 3 niveles distintos de servicio. Un nivel 1, que es un sistema abierto, que es muy parecido al GPS estándar actual, principalmente dedicado al mercado masivo. Entonces yo por eso puedo utilizar toda la información, por ejemplo, que proviene de los
estos sistemas, por ejemplo, Waze. Waze es una aplicación de unos GPS abiertos, ¿sí? Google Maps también es un GPS en un sistema pero abierto. Es un servicio de acceso restringido y un nivel 2, que es el servicio de acceso restringido dedicado a aplicaciones comerciales y profesionales que requieren un nivel de precisión más elevado. Yo puedo pagar por ese servicio. Y 3, un servicio de acceso restringido con exigencias críticas de seguridad que no pueden admitir interrupción o perturbación, en caso de la aviación civil y el uso militar. Además de estos servicios, tiene de posicionamiento, Galileo proveerá un servicio de tiempo preciso en todo el mundo con una escala de diferencias a niveles de precisas y garantías. Eso es lo que ofrece el sistema. Hablamos también del sistema Beidou, que es el sistema de estrellas más brillantes de la Osa Mayor, que es la constelación que desarrolla la República Popular China, que también busca la autonomía en materia de posicionamiento y navegación. Consta de 3 fases que comenzó en el 94 con Beidou 1, inicial para territorio chino y uso militar de mensajería corta, el Beidou 2 o compás abierto hacia Asia Pacífico y el Beidou 3 o BDS 3, que tiene una cobertura global y de uso para navegación que se complementa en el 2020. Entonces, en el Beidou 1 ofrecía posicionamiento en el ámbito local, las órbitas satelitales geoestacionarias, comenzando con el servicio en 2001-2002 y lanza los satélites BD-1A y BD-1B. Para 2003 se lanza el BD-1C y abre el servicio público en China en el 2004. En el 2007 se complementa, digamos que pues, la puesta en órbita del satélite Beidou 1D, que en la actualidad este bloque está restringido por el servicio. El Beidou 2, que es conocido como el compás OBDS2, entra en servicio en lanzamiento del satélite BD1M1 para el año 2007 y lo que busca es la cobertura en Asia Pacífico. Pone 15 satélites en la órbita MEO y órbitas interinclinada geosincronizada. Este servicio de compás compone 5 satélites de órbitas GEO, 4 de la órbita IGSO y 4 en la órbita MEO. Para el 2019 lanzan 5 satélites experimentales para probar Beidou 3. Y Beidou 3, también denominada BS3, es una constelación final de satélites a nivel global que entra en servicio en el 2020, que ya entró con el servicio del GEO3, el ICGEO24 y el órbitas MEO. Vemos que son como las características. ¿Cuál es el segmento de control? El segmento de control, pues digamos que siempre hemos dicho, tiene unas estaciones terrestres, una estación de monitoreo MS, una Time Synchronic Unit Station, que es el TS-USS, que son 2 estaciones temporales de referencia horaria satelital que se encargan de enviar los mensajes de navegación que actualiza el satélite, y un máster de control, un MSS, que es la estación principal de control de todo el sistema, que se encarga de recolectar la información, suministrar las estaciones y calcular nuevos mensajes de navegación para rectificar las anomalías de los satélites y tener un control sobre la comunicación respecto a ellos. Hay un segmento de usuario que es el que nosotros tenemos, que eso lo que nos permite es calcular la posición y velocidad de la base de la señal de los satélites, que está complementada en los de 2011 y ampliar las terminales de usuarios. Con estas características yo siempre voy a tener unas frecuencias portadoras para las bandas B1, B2, B3 y BS. Voy a tener un código de rango que identifique el satélite del cual proviene la información y mola el mensaje de navegación, y voy a tener unos mensajes de navegación, que son lo que llamamos nosotros las efemérides y que permiten inferir la posición del receptor. Entonces, lo que yo hago es cuando tengo un GPS, lo que yo estoy recibiendo son efemérides. Nosotros definimos efemérides, que es ese mensaje que nos permite a nosotros, digamos, en dónde estamos y en qué posición tenemos, que es la señal. Entonces, yo no hablo de la señal del satélite, sino las efemérides del satélite. Al final, entonces, si yo quiero cerrar la señal de un satélite, lo que hago es distorsionar esas efemérides. Y entonces mi posición entonces me está diciendo que yo estoy en otro lugar de la Tierra. El aparato me va a decir, usted no está en Colombia, no, usted está en otro lugar de la Tierra, usted no está aquí en Medellín, no, está en otra ciudad. Eso es lo que hago yo cuando cierro el segmento de navegación o daño las efemérides. Eso es lo que sucede cuando estoy haciendo yo en ese ejercicio y quiero dañarlas.
Hasta ahí digamos que tenemos en cuenta todo el tema de de los GPS. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos a mirar aquí otro tema fundamental y es el tema de las aeronaves no tripuladas y fundamentalmente su uso en fotogrametría. La fotogrametría con drones. ¿Qué es esa fotogrametría con drones? Decimos que la fotogrametría es una técnica que tiene por objetivo estudiar y definir de manera precisa las dimensiones, forma y posición de un objeto en el espacio. Ya nosotros lo sabemos. Para ello utilizamos las medidas obtenidas de ese objeto a partir de fotografías que se le han realizado. Eso es lo que llamamos nosotros la fotogrametría como técnica. El uso de un dron o aeronaves no tripuladas se ha supone un gran avance en labores de fotogrametría aérea. Yo a través de esa fotografía aérea, yo puedo, eh, digamos, obtener resoluciones mucho mayores, además de aumentar significativamente la rapidez de su realización. Antes planear un vuelo en una aeronave, planear un vuelo en un avión, planear un vuelo en un helicóptero, digamos que requiere mucho tiempo, pero no solamente requiere tiempo, también requiere mucho costo. Planear un vuelo con una aeronave no tripulada, un dron o UAVs, es mucho más sencillo, mucho más rápido. Yo puedo postprocesar la información, calcular el vuelo y hacerlo en el menor tiempo posible. Y tengo muchísimas más resoluciones. Lo que nos dice también es que una vez hecha la fotografía, se crea una nube de puntos georreferenciada. Cuando yo pongo las aeronaves no tripuladas, lo que yo hago es una nube de puntos. Lo primero que yo hago es una nube de puntos. Cada fotografía que tome de acuerdo a la línea de vuelo representa unos puntos. Y esos puntos, o esa nube de puntos, tiene unas coordenadas. Esas coordenadas, digamos que son las coordenadas que tiene automáticamente la aeronave. La aeronave al interior tiene un sistema de posicionamiento global que se encarga de dar unas coordenadas relativas. Con los puntos de control, lo que yo hago es llevar esas coordenadas relativas, aproximarlas a unas coordenadas reales para que me quede la imagen en el sector que yo levanté. A eso hace referencia esa nube de puntos. Yo al final lo que tomo y lo que hace el software es coger esas imágenes y convertirlas en una nube de puntos, subirlas para postprocesarlas. Esa nube de puntos, digamos que se exporta en los formatos estándares para su procesamiento. Con esa nube de puntos, en cualquier software de postprocesamiento, automáticamente ya reconoce las imágenes, su posición y empieza a hacer el postproceso. Esto, digamos, con esa nube de puntos, yo creo básicamente modelos digitales del terreno o los MDT, modelos digitales de superficie o los MDS y basándose en ellos, nosotros hacemos hacer diferentes tipos de mediciones. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo digital del terreno y un modelo digital de superficie? Pues que con la imagen del modelo digital del terreno, él coge la imagen y pone absolutamente todo a la altura. Entonces empieza, si hay edificios, va a tomar la superficie de los edificios o los vehículos o las construcciones que yo tengo. Cuando yo hago un modelo digital de superficie, lo que hago es quitar todas esas alturas, árboles, construcciones, y lo que yo hago es simple y sencillamente que él tome solamente puntos que están a la misma altura del terreno. Pues esas son las dos grandes diferencias. El modelo digital de terreno incluye los objetos como están, vegetales, árboles, carros, vehículos, perdón, edificaciones, ¿cierto? Y él las representa de esa manera simple. Si yo quiero saber, quito la superficie, hago un barrido y lo que le digo a él es quíteme todos esos puntos que representan edificaciones, los señalo y los voy quitando, quíteme todos esos árboles y es lo que me dice, bueno, ya interpolando los puntos que están a la misma altura en el terreno, él hace un modelo. Y con esos modelos es que nosotros podemos hacer mediciones. Dice que la mayor parte de los trabajos de fotogrametría que se llevan a cabo con drones, ¿qué son? La topografía, que es la reproducción de terrenos para la obtención de ortofotografías. Cuando yo cuando yo voy a ofrecer un servicio profesional, lo primero que digo es, ¿yo para qué lo quiero?
Yo lo puedo hacer para topografía, porque con la topografía, pues yo lo que hago es obtener unos ortofotomapas, y el ortofotomapa, como ya está rectificado, lo que me va a decir es que lo que yo mida en ese ortofotomapa realmente corresponde al terreno, ¿cierto? Voy a tener mejor resolución, porque yo ya puedo ver en detalle qué tengo en ese terreno, dónde está la cerca, dónde está el cuerpo de agua, dónde tengo yo los linderos, dónde tengo yo las construcciones, puedo detallar hasta qué tipo de cultivos tengo y cuántos tengo cultivos en esa condición. Eso es lo que me hace a mí la ortofotomapa. Y yo quiero sacar áreas, digo, listo, mido en la fotografía, a la escala que esté la fotografía, el ortofotomapa, y lo calculo y automáticamente voy a terreno y esa misma distancia que está en el ortofotomapa va a ser la misma que está en terreno. Ese es el ejercicio de hacer fotogrametría con drones, específicamente la topografía con drones, porque ahí yo también puedo sacar, digamos, a través de los GIS, de los sistemas de información geográfico, yo obtengo distancias, coordenadas, volúmenes y sobre todo áreas. Y es una herramienta muy poderosa. La mayoría está diciendo que si reemplaza la topografía tradicional, no. Es un complemento más bien de esa topografía. Es un complemento, porque yo con una imagen de un terreno, digamos, si yo me voy a lugares donde son inaccesibles y donde yo sé que, por ejemplo, estoy en el borde de un área que tiene grandes pendientes que me pone en riesgo a mí o que pone en riesgo a una persona a ir a medirla allá, pues yo vuelo una aeronave no tripulada por ese sector y la complemento con unos puntos de control. Yo puedo establecer que con mi topografía tradicional puedo ir hasta allá y puedo levantar todo el terreno y comparar qué pasa, qué distancias, en las distancias me coinciden la una con la otra. Son complementarias. Me parece que ni la una reemplaza a la topografía tradicional, pero tampoco la podemos descartar. Son complementarias y se ayudan. Y muy seguramente los cálculos de área van a ser tan precisos como si yo lo hiciera a través de los instrumentos topográficos. Otro fundamento, otro producto fundamental es la arquitectura. Con eso, con esa fotogrametría con drones, yo puedo hacer modelos digitales de elevación y puedo conseguir las curvas de nivel y los perfiles. Otro de los grandes productos, cuando yo estoy haciendo ortofotografías, lo primero que yo hago es un proceso, unos 9 puntos, a 9 puntos las postproceso, y lo primero que me va a salir aquí es un modelo digital de elevación, un modelo digital del terreno, un modelo digital de superficie, y yo puedo conseguir un modelo digital de elevación, ¿cierto? Y en arquitectura, y no solo en arquitectura, sino en minería, es muy importante porque yo aquí puedo hacer también el tema de las canteras. ¿Sí? Más que en arquitectura, pues si yo quiero hacer calcular, digamos, un seguimiento de una obra, si yo quiero calcular cómo son las pendientes del terreno, con la topografía, con digamos, con los modelos digitales de elevación, yo puedo hacer cálculos. Y si yo estoy haciendo minería de cielo abierto, yo puedo calcular volúmenes. Y si estoy haciendo movimiento de tierras, puedo calcular volúmenes. ¿Cuánta tierra necesito yo mover para hacer llenos y vacíos y dónde los debo hacer? Eso es fundamental. Y eso lo puedo hacer yo a través el uso de fotogrametría con drones. Otro es de arquitectura y patrimonio. Yo puedo utilizar sensores específicos, drones con sensores específicos que me permiten a mí hacer una reproducción de edificaciones y con ellas puedo obtener modelos en 3D, ¿sí? Yo puedo hacer modelos en tercera dimensión que me reflejen y que me muestren todo el tema de cómo está el edificio. Yo puedo hacer modelos con sensores que me hacen modelos en que me muestran la estructura del edificio. Muy importante, y eso lo utilizan mucho, y lo están utilizando mucho los restauradores. Cuando yo voy a intervenir un edificio patrimonial o voy a intervenir un edificio, digamos, esas fachadas para conservación, ¿qué hago yo primero? Yo tengo que hacer un diagnóstico de cómo está la estructura del edificio. Entonces, yo utilizo una aeronave no tripulada, le pongo un sensor y en ese sensor puedo utilizar LIDAR, utilizar sensores térmicos o puedo utilizar sensores de diferentes cámaras, de diferentes usos, ¿cierto? Con diferentes bandas
con infrarrojos y empiezo a revisar cómo se comporta esa estructura. ¿Para qué? Para saber qué parte, si la estructura que yo voy a intervenir necesita una intervención más fuerte o menos fuerte. Yo me paro sobre una fachada y hago un escaneo y con ese escaneo saco una nube de puntos y esa nube de puntos me saca un modelo. Y el modelo me dice, mire, en cualquier parte de esa fachada debo tener cuidado cómo lo voy a intervenir, porque en esa intervención necesito más delicada o menos delicada, o tengo que meterla muchísimo más, o definitivamente la estructura o la fachada no resiste en una intervención. Eso es lo que yo estoy haciendo. En arqueología y paleontología, que con esos elementos y con sensores 3D, con sensores LIDAR, pues yo puedo tener esa nube de puntos, esos lugares, y yo puedo revisar entonces cómo hay cosas que desde, digamos, el terreno uno puede ver, y desde arriba yo puedo tener una óptica muchísimo más amplia con respecto a eso. Había un programa de la National Geographic en donde un arqueólogo o un investigador chino hacía, buscando aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, vestigios de ciudades perdidas, así como la ciudad perdida. Y él se iba, digamos, iba adelante y mandaba el dron. Y a partir de las observaciones que él hacía con respecto al vuelo, dron sencillo, simplemente con una cámara, con unas cámaras normal RGB y una con un sensor infrarrojo, él iba haciendo un escaneo de la superficie y él iba mirando qué vestigios habían. ¿Cuáles eran los vestigios? Las terrazas que mostraban que ahí en algún momento hubo alguna construcción. Y a partir de esas terrazas, él dirigió una expedición que lo llevó aquí a Ciudad Perdida, no donde está Ciudad Perdida actualmente, sino muy cerca de Ciudad Perdida, y encontraron vestigios de esas civilizaciones. Eso es lo que hace un dron. Esa es la forma más práctica de demostrar cómo una aeronave no tripulada favorece ese ejercicio. Aquí lo que dice en el caso del trabajo que hace, digamos que realizó Bureña, también habla del objetivo de era crear archivos para la conservación, dado que por la facilidad con que se erosionaba ese terreno, el tiempo de ese yacimiento desaparecerá. Es lo que les decía. Entonces, ellos hacen unas imágenes en donde buscan los vestigios y luego de hacer las excavaciones, ellos toman fotografías o toman imágenes o toman ortofotomapas y con eso lo pueden utilizar. Para cartografía y ordenamiento del territorio, pues ese es uno de los grandes potenciales para determinar. Yo con esto puedo hacer mapas. Claro, con un ortofotomapa yo puedo hacer una cartografía a nivel de áreas urbanas, puedo hacer cartografía de redes, puedo hacer cartografía de inventarios de especies, puedo hacer cartografía pues, de amenazas y riesgos, ¿sí? De una forma más precisa. A nosotros cuando estamos haciendo estudios a nivel de amenazas y riesgos nos piden cartografía de detalle. Y la mejor cartografía que yo podría hacer es el levantamiento con drones, con aeronaves no tripuladas, porque yo puedo bajar esa escala. Normalmente la cartografía que nosotros tenemos es la cartografía catastral y las imágenes, los ortomapas catastrales. Pero si yo necesito hacer un estudio detallado de determinado sector, pues puedo vincular aeronaves no tripuladas para colocar ortofotomapas de ese sector y determinar y hacer estudios muchísimo más detallados con respecto a ellos. Bueno, entre el ejercicio de la planificación, cuando yo estoy haciendo un ejercicio de planificación, es lo que yo llamaba, o lo que nosotros llamábamos, o lo que los teóricos llaman, cuando yo voy a planificar un vuelo, hay una cosa que llamamos nosotros la unidad cero, o el punto cero, que es antes de, siempre que yo quiero hacer una planificación, cuando voy a ir a campo, cuando voy a intervenir, cuando voy a estar en un ejercicio, siempre debo hacer una planificación y debo tener un punto cero. Ese punto cero, digamos que no se tiene muy en cuenta, pero ese punto cero lo que me va a decir a mí es, bueno, lo primero, ¿dónde es el sector que yo voy a intervenir? ¿Cierto?
Antes de que yo salga a campo, lo primero que yo tengo que mirar es qué características tiene el sector que yo voy a intervenir. ¿Cómo así, profe? Pues que yo tengo que saber a qué distancia estoy de un lugar, por ejemplo, si ese lugar, de a qué distancia estoy, por ejemplo, de una cabecera municipal. ¿Cuánto es el tiempo que yo me demoro de una cabecera municipal al lugar que yo voy a ir? Normalmente, cuando nosotros hacemos fotogrametría con drones, los hacemos en lugares remotos, por decirlo de alguna manera, lugares que están alejados de las cabeceras municipales. Entonces yo tengo que calcular también no solo la distancia, cuánto tiempo me lleva a mí, cuánto tiempo voy a estar haciéndolo, ¿sí? En qué forma lo voy a estar haciendo y cómo lo voy a hacer. Entonces, en ese ejercicio, yo tengo que calcular cuántas personas llevo, si donde voy a estar, voy a tener la posibilidad de contar con energía eléctrica para saber cuántas baterías debo yo llevar, ¿sí? Si en el sector donde voy a estar yo voy a tener qué cobertura vegetal, si tengo acceso, si no tengo acceso. Todo eso hace parte de esa identificación. ¿Cuánto tiempo me demora? Ese tiempo me va a demorar, el trabajo, ¿cuánto me va a demorar? Me va a demorar un día, 2 días, 5 días, ¿sí? Eso debo tenerlo en cuenta. Entonces dice que en la planificación, entonces yo lo primero que hago es me voy a Google Earth y me consigo unos puntos de referencia y con esos puntos de referencia yo empiezo a mirar dónde es que voy a intervenir. Debo conocer todas esas realidades. Antes de hacer una planificación, siempre debo conocer a qué distancia estoy, cuánto tiempo me demoro, cómo es la accesibilidad, lo hago a pie, lo hago en mula, cómo lo hago. Siempre debo tener en cuenta eso. Y esas son cosas que no hacemos siempre, sino que nosotros salimos corriendo, ¿no? Debo tener en claro cuánto es el área que voy a hacer, cuánto es el área que calcula la persona que va a hacer eso, porque eso también implica que yo hago un presupuesto de gastos de qué voy a intervenir. Entonces, una buena planificación nos dice que un buen resultado depende de una buena planificación y la experiencia en este tipo de vuelos y el tipo de dron que yo utilizo. Lo que yo les decía, si yo conozco el terreno, yo debo revisar a qué nivel, dónde estoy y cómo voy a hacer esa intervención. ¿Sí? Si yo no conozco bien el terreno y yo me llevo una aeronave que no cumpla con ciertos requisitos, pues al final voy a tener que volver a salir y volver a entrar, ¿cierto? Entonces dice que el primer paso consiste en programar la ruta. Entonces lo que yo genero son unos waypoints que marcan los puntos de paso que debe seguir nuestro dron. Yo hice el punto cero, ya conozco la topografía del lugar donde voy a estar. Tengo una imagen más o menos aproximada del área que voy a levantar. Me voy y miro cómo es el perfil del terreno, entro a Google Earth y calculo y miro cómo es el perfil del terreno y ese perfil me va a mostrar si es muy inclinado, si es plano, ¿sí? Si es ondulado, qué características tiene. Y yo después digo, listo, ya sé qué ruta tengo, ya sé más o menos cuántas son las áreas, ya sé más o menos qué dron debo utilizar, el dron que tengo me sirve, no me sirve, debo alquilar equipo, debo mejorarlo, debo reforzarlo, y ahora voy a poner cuántos puntos de control sobre el terreno. Entonces empiezo a decir, de acuerdo al área que yo tenga en el terreno, defino el número de wet points o puntos de control, ¿sí? Y esos puntos de control me van a servir a mí luego para poder hacer el sobrevuelo y que esa información no se me dañe. Calcularemos la altura a la que debemos realizar el vuelo dependiendo de la resolución que necesitemos lograr. Yo necesito saber qué tipo de información quiere. La información es muy precisa para calcular altura de vuelo, pero también la altura de vuelo de qué depende. En un momento que se me desactivó la cámara. La altura de vuelo de qué depende. Pues la altura de vuelo depende de las necesidades que yo tenga respecto a esa información. ¿Cómo así, profe? Pues que si yo tengo una zona, permítame, sigamos presentando. Si yo tengo una zona, en esa zona donde estoy yo, eh, perdón, tengo mucha cobertura vegetal, tengo muchos árboles, pues en esa zona yo tengo que saber cuál es la altura que tiene el árbol más alto. Son zonas boscosas, son zonas con baja cobertura vegetal,
son zonas con obstáculos naturales o con obstáculos artificiales. Es importante siempre tener eso en cuenta. Preguntar si hay, por ejemplo, redes de alta tensión. Preguntar si tengo árboles, a qué altura están esos árboles, para yo tener, hey, ¿yo qué le puedo ofrecer al cliente? ¿Sí? Porque yo le ofrezco un trabajo de alta resolución, pero resulta que el vuelo más alto, el vuelo más bajito que yo pueda hacer, la altura de vuelo más bajita que yo pueda hacer es de 100 metros. Pues la resolución, si yo elevo mucho mi dron, mi resolución va a bajar y ahorita la vamos a ver. Calcular el solape de la imagen, tanto longitudinal como transversal. ¿Cuál es el más adecuado? En cada fotografía debe aparecer parte de la imagen del objeto tomado en su fotografía predecesora y sucesora. Ya vamos a hablar del traslape y el solape de la información. Entonces, ¿cuál es el traslape longitudinal y cuál es el traslape vertical? ¿Para qué? Para que cuando yo haga el ortofotomapa me quede lo más claro posible y que yo pueda garantizar que el software me haga precisamente esa fotogrametría y sea totalmente, digamos, ese ortofotomapa esté ortocorregido y me permita poder hacer mediciones. Dice que ocurrirá lo mismo en las fotografías que representan los laterales del objetivo. Estas deben contener parte de la información ya que aparezca en la foto anterior, parte de la que aparezca en la foto siguiente. Traslape. Dice, aunque el software utilizado para la planificación de los vuelos ya aporte esta información, es importante que intervenga la experiencia del piloto. El estudio previo del terreno es también un factor decisivo. Siempre, si yo tengo un buen piloto o yo voy a ser un buen piloto de drones, debo conocer muy bien mi aeronave. Debo conocer muy bien las restricciones que representa esa aeronave. Debo también tener en cuenta las condiciones climáticas. Debo tener en cuenta muy en cuenta esa información que yo tengo respecto al clima, restricciones y alturas de vuelo. Y el traslape y el traslape longitudinal y vertical, para que cuando yo vaya a sacar el producto, si yo tengo mucho traslape, ¿sí? Si yo tengo un traslape superior al 60%, pues voy a tener que tomar muchísimas fotografías y esas fotografías pues van a hacer que yo utilice muchísimo más software. Pues debo también distribuirlo de tal manera que no me gaste mucha información, que no me gaste mucha memoria, pero tampoco me quede, que no me vaya a quedar vacío de información y donde yo esté haciendo el vuelo, cuando haga el tema del postproceso, todo me aparezca, que no me aparezcan inclinaciones. Ustedes van a ver, a veces aparecen fotografías que usted tiene, toda la nube de puntos están en vertical y de un momento a otro hay fotografías que salen de otra manera. Y uno dice, uff, ¿qué pasó ahí? Entonces, eso es la experiencia. Persona que está piloteando debe ser muy buen piloto, porque el que está postprocesando puede ser otra persona o puedo ser yo mismo, y ahí es cuando estoy postprocesando es que me doy cuenta, hombre, no hicieron bien el vuelo quedó mal, o el vuelo no se planificó como era, o no tiene la cobertura, o no tiene la calidad que yo espero, esa resolución. Entonces, eso hace parte de esa planificación. También habíamos dicho que pues, la elección de drones y sensores adecuados, digamos que es muy importante, porque eso me da calidad, ¿cierto? Si el trabajo se realiza con multirotores, estos deben ser estables y con la posibilidad de cargar distintos sensores, diferentes cámaras. Cuando hablamos de grandes superficies, la mejor elección siempre será un dron de ala fija. El dron de ala fija es para cubrir grandes distancias, lo hace a grandes alturas, pero a muy buenas resoluciones y tiene unos software específicos. Entonces, si yo voy a hacer vuelos pequeños, 50, 40 hectáreas, un dron de multirotor es válido. Si yo quiero hacer 200, 400, 500 hectáreas, lo más recomendable es utilizar un dron de ala fija. ¿Sí? Esto nos aportará la autonomía de vuelo necesaria para trabajar con precisión y rapidez. En ambos casos, los sensores deben ser indiscutiblemente de calidad. Una grabación en 4K asegura nitidez y resolución de las imágenes recogidas. Siempre debo tener sensores 4K, 6K, que son los que están comercialmente en el mercado. Entonces, entre el sensor tenga un 4K o un 6K, pues es muchísimo mejor.
El procesamiento posterior de las imágenes también debe ser realizado por profesionales en la materia. Solo de esa forma conseguiremos resultados óptimos. Hombre, yo me conseguí el trabajo, yo sé volar el dron, pero no sé hacer el postproceso. Pago, incluyo en mi presupuesto el cálculo de una persona que me ayude a mí a hacer ¿qué? Ese postproceso. Pago a una persona que lo sepa hacer bien y que me garantice a mí la entrega en el tiempo adecuado y en los resultados adecuados de la información que yo necesito. Cuando hablamos de las cámaras aéreas, pues ya sabemos que son instrumentos de precisión destinados a tomar fotos desde aeronaves. Esas aeronaves requieren tiempos cortos de exposición, con obturadores de gran eficiencia y sensores de funcionamiento rápido. Eso es lo que yo busco. Lo que decíamos anteriormente se tomaban desde las avionetas, actualmente utilizamos aeronaves no tripuladas. Una cámara. Nosotros ya habíamos hablado de distintas cámaras, de distintos aeronaves, de distintos sensores. Aquí vemos un sensor en donde yo voy a tener en cuenta la altura de vuelo y el área de cobertura. Una cámara normal, ¿cierto? 60 grados de apertura. ¿Sí? Entonces, 60 grados de apertura. Una gran angular, acuérdense que la gran angular yo lo utilizo para tener resultados, digamos, de más imagen, pero digamos, menor ortofotogrametría, menor corrección ortogramétrica. Y yo tengo una super gran angular, que son de 120 grados, donde yo tengo muchísima más cobertura, ¿sí? Pero mi precisión va a disminuir. Y a medida que yo me voy elevando, pues va reduciendo esa información. Cuando yo tengo una gran angular, pues tengo que utilizar una altura de vuelo menor comparada con la normal. ¿Cuál es la altura ideal para poder hacer una fotografía, digamos, un ortofotomapa? Siempre hablamos de 80 metros. 80 metros me da a mí un GNSD muy alto, una precisión muy alta y me da a mí una calidad de fotografías muy buenas. Entonces yo tengo buena resolución, tengo muy buen GSD, que es la precisión en número de píxeles, y con eso yo logro tener esa información. El tipo de sensor, pues yo este tipo de aeronave no tripulada, yo puedo cargar diferentes sensores, uno normal, uno en gran angular, un super angular. ¿Cuál recomiendo yo? Depende del trabajo que yo vaya a hacer. Si es para fotogrametría, le recomendaría siempre hacer uno normal. Si es para tener seguimiento a ciertos sectores, una gran angular. Y si yo quiero hacer imágenes, solamente imágenes que tengan una imagen de cobertura, pues utilizaré una gran angular, porque ahí yo no tengo ya tanta precisión, pero lo que sí tengo es una gran cobertura. Entonces, con una gran angular, yo voy a tener la posibilidad de tener unas imágenes muchísimo más amplias del terreno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que el cliente me pide y qué es lo que yo le puedo ofrecer? Si quiero hacer fotogrametría, normalmente utilizo la de 60. ¿Con estas dos las puedo hacer? Sí, pero me va a disminuir la calidad. Entonces, siempre utilicemos esta normal como cámara. Digamos que aquí hay una cierta variación respecto a las fotografías aéreas que se toman desde diferentes plataformas con cierto grado de inclinación respecto al eje vertical del terreno. Lo que decíamos, la normal, la gran angular y la superangular. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que mi área de cobertura pues va a cambiar y va a variar. En este caso, me dicen que con esa misma cámara yo puedo cubrir las mismas áreas, entonces depende de la altura de vuelo que yo tenga. El plano del sensor de la cámara. Acuérdense que nosotros tenemos un plano del sensor de la cámara que está en referencia al plano del terreno y al plano de referencia. Si yo inclino la cámara, mi eje óptico se me va a desviar. ¿Sí? El cono de proyección va a ser distinto y el eje vertical del terreno va a cambiar. Profe, entonces el software no me procesa a mí si yo inclino el eje de la cámara. Sí, le va a procesar. El software hace lo que usted le pida. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo vaya a revisar el ortofotomapa y vaya a tomar una distancia con esa cámara que yo incliné, o con esta inclinación que yo tengo aquí respecto a la cámara del sensor, ¿qué va a pasar? Pues que la medida no va a ser exacta,
Porque si en el terreno me dice que del punto N al punto I hay 10 unidades y yo voy a mirarlo en el ortofotomapa, no me va a decir que son 10, me va a decir que son 8, me va a decir que son 11. Entonces, siempre tengo que tener cuidado. ¿Qué hacían las personas cuando comenzaron a trabajar con fotogrametría con drones? Ellos iban en un terreno, iban volando, digamos, a una altura de 80 metros y de pronto se encontraban con que había un obstáculo natural, un cambio de pendiente muy alto, muy fuerte, un barranco. ¿Qué hacían? Pues que llegaban tranquilamente, inclinaban la cámara, tomaban la imagen y continuaban. Y decían, no, vea, yo le entrego a usted el ortofotomapa y ahí está la imagen con respecto a ese cambio de inclinación respecto al terreno. Yo no decía, ¿cómo así? ¿Ustedes hacían eso así? Sí. ¿Y así lo postprocesaba el software? Sí, así lo postprocesaba el software. Y ustedes saben el error que le están diciendo a la gente porque el área que están calculando no es el área adecuada. Ah, ¿cómo así? Pues es que usted no puede inclinar la cámara, sino que yo lo que tendría que hacer era otro vuelo distinto más alto sobre esas áreas que están por encima del terreno. Entonces tendría que ver el terreno en dos secciones y armar un ortofotomapa con esas dos secciones distintos. Hacer un ortofotomapa de esa zona y ortofotomapa de esta zona. Y cuando los vaya a unir muy seguramente no me van a dar. Tengo que calcular bien esas líneas de vuelo, a qué altura que me permitan cubrir toda la zona. La gente lo que hacía era simplemente inclinar la cámara y se la pasaba. Y yo decía, ah, bueno, sí, muy bonitas como imagen, pero realmente no representan nada. Entonces, el plano de inclinación, pues tengo un plano P, que es el plano del terreno, ¿cierto? Tengo un plano de inclinación, tengo el eje vertical respecto al terreno, tengo una altura real con respecto al terreno y una F que es el, el eje, digamos, la medida, se me olvidó el nombre de esta, que es el que tiene la distancia que tiene la cámara, que es una constante. Por allá en las primeras clases de fotogrametría hablamos de eso, ese F, que me olvidé el nombre, lo acaba de ver. Entonces, si yo tengo un plano inclinado, es muy distinto a si yo tengo un plano, que es lo que hace la cámara. Cuando estoy haciendo fotogrametría, yo debo garantizar la verticalidad, en donde I, N y P están absolutamente verticales con respecto a la I, N y P del terreno. Esto es lo que sucede cuando yo inclino el sensor. Este punto, no van a coincidir, no van a ser reales. El plano del sensor de la cámara, el eje vertical del terreno y la proyección van a estar en un punto cero y la imagen, la altura de la imagen y la altura del instrumento me van a dar esa constante en la que yo puedo hacer esos cálculos. Cuando yo tengo ese plano inclinado, mire que el punto P se desvía de donde está, el punto N se desvía de donde está y el punto S se desvía de donde está. Cuando yo estoy haciendo fotogrametría, debo garantizar la absoluta verticalidad, en donde I, N y P, que son los puntos del terreno, el plano de inclinación de la cámara, el eje vertical, ¿cierto? Van a estar todos en una misma posición. Esto es lo que les digo yo. Si yo utilizo, si yo inclino la cámara, no voy a tener no voy a hacer fotogrametría. El software lo procesa, sí, el software lo va a procesar. Y el software va a hacer que esa imagen se haga. Pero yo voy a tener un error fotogramétrico y ahí yo no voy a poder utilizar imágenes satelitales. Eso es lo que dijeron. ¿Ok? Aquí tenemos la presentación de esos puntos de control. Una cámara aérea en donde yo tengo unos puntos de control, donde tengo una imagen y vamos a mirar cómo se producen. Entonces, acuérdense la altura de vuelo, un cono de proyección a diferentes alturas, ¿sí? A diferentes alturas de vuelo, yo voy a tener diferentes resoluciones. ¿Qué va a pasar? Que mi área de cobertura, dependiendo de la cámara, lo voy a tener que hacer más alta o más baja para hacer esa misma cobertura. Aquí tengo la imagen digital, se estructura en dos tipos de información. Una con la geometría controlada por coordenadas, filas y el tamaño de píxeles, los píxel, UM, y otra la información contenida en la radiometría que contiene los niveles de digitales y los rangos dinámicos o rangos de niveles de usuario de la cámara.
En rojo, yo voy a tener los ceros. En 1 voy a tener los morados. En 2 voy a tener los azules. Y en 3 voy a tener los azules más claros. Eso es lo que hace la imagen. A cada píxel le da un valor. Y ese valor lo representa y lo convierte en un RGB, en un color. Eso es lo que hace la cámara. Eso es lo que hace la imagen digital. Entonces, si yo lo expreso en matrices, los ceros pues van a ser los rojos. Los unos van a ser los morados. Los 2 van a ser los azules oscuros. Y el 3 van a ser los más claros. Esa es la información que yo utilizo, que yo hago respecto a eso. ¿Listo? La profundidad de bits. Las imágenes son siempre en RGB. Siempre están en RGB. Los niveles digitales dependen de la profundidad del bits. En una imagen de 8 bits es 2 a la 8. Lo que implica que yo voy a tener niveles digitales desde 0 a 255. Lo que me da un total de 256. Si la imagen es de 12 bits, es 2 a la 12, que equivalen a 4096, y quiere decir que yo tengo de 0 a 4095 niveles, ¿sí? Digitales. ¿Cómo lo explicamos? Yo tengo unos niveles. Acuérdense en la matriz. Cada uno de estos tiene un valor, ¿sí? Y representa un cuadro en la imagen. Entonces, tengo 170, 68, 121, 119, 85, ¿cierto? Diferentes niveles. ¿Y dónde los voy a mirar yo? Yo entro a las propiedades y en propiedades entro a detalles y en detalles él me va a mostrar a mí la resolución en términos de bits. ¿Cuántos bits tengo yo? Y ahí me está mostrando cómo es que yo hago esa fotogrametría con drones. ¿Qué calidad tengo? De acuerdo al número de píxeles, cuando me dicen que yo tengo 12 bytes, significa que es 2 a la 12 y que tengo 4096 niveles o escalas de grises que se van a distribuir y me dan a mí una mejor imagen con respecto a eso. Eso es lo que nos dicen los bits. Nosotros ya lo habíamos visto, las resoluciones. Sí, pero quiero que lo tengan en cuenta para que ustedes sepan en dónde revisan. Y esas son propiedades que yo tengo en las imágenes. Las imágenes, yo voy a tener ese tipo de propiedades. Hay otro, y es el tema es los sensores que yo tengo. El sensor MSE y el sensor CCD. Estos son sensores de la cámara y nos permiten transformar la luz recibida en señales eléctricas. Yo debo saber qué sensor tiene mi cámara. Si es un CCD, un CMSO. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Los sensores CMOS son semiconductores complementarios de óxido metálico. ¿Qué ventajas tienen? Que tienen un menor consumo de energía, tienen una prevalización más rápida y alta frecuencia de imagen. ¿Sí? Lo que se encargan ellos es simplemente de coger la luz, transformarla a través de electrones, convertirla en un fotovoltaico, un amplificador, un nivel, y me da una señal óptica muchísimo más rápido. ¿Qué desventajas tienen esos CMSO? Que lleven mayor ruido referente al CCD. Distorsión de imagen por movimiento a falta de obturador global. Entonces, voy a tener distorsiones. Cuando hablamos de ruido, es que las imágenes no tienen la nitidez que deben tener. Hay unas distorsiones. Y eso sucede con respecto a cada cámara. Dependiendo de la cámara y el nivel de avance de la aeronave, voy a tener más referencias. Los CCD son dispositivos de carga acoplada que tienen gran calidad de imagen, tienen poco ruido y captura completa de imagen y tienen obturador global. Entonces, son más sensibles, mucho más fáciles, recogen de otra manera la energía y me permiten a mí hacer un mejor proceso con respecto a la cámara. Nosotros normalmente cuando vamos a coger o vamos a tener una aeronave no tripulada, debemos tener en cuenta que esto va avanzando. O sea, esto es como los computadores. Todos los días va a tener aeronaves más poderosas, con mejores sensores. Entonces, de acuerdo a la utilidad que yo tenga, como lo necesite, pues yo voy
revisando qué es lo que yo necesito con respecto a eso. Hay diferentes tipos de fabricantes, hay sensores SMO y CMS. Los principales fabricantes en el mercado de los RPS es el DJI, ¿cierto? Que tiene un sensor de obturador lineal Rolling Shooter integrado. La facilidad de uso y el precio razonable de estos equipos y cámaras permiten que más de una persona los utilice para el trabajo en mapeo. Todavía yo encuentro Phantom 4, Phantom 4V2, digamos que son sensores muy buenos, que son aeronaves que tienen una gran versatilidad, que son aeronaves de bajo costo relativo, y que son aeronaves que tienen una muy buena calidad para el tema de fotogrametría. Son aeronaves adaptables, robustas y que tienen buena característica. Los Mavic Pro, vemos que el Pro ya no está en el mercado. Era una aeronave que ya, digamos, comenzó con el tema del DJI hace mucho tiempo, pero digamos que ya esas aeronaves están casi que fuera del mercado. Ya consigo Mavic Pro 2, Mavic Pro Mini, Mavic Pro 3, ¿cierto? Pero siguen en la línea de los Mavic Pro. Y está el DJI FBP, que es un dron muchísimo más robusto, más fuerte, que yo le puedo cambiar los diferentes tipos de sensores y que en términos generales, digamos, son aeronaves que si yo quisiera adquirir, pues tienen un precio más o menos asequible, ¿sí? Que son aeronaves profesionales y que son aeronaves con las cuales yo puedo hacer trabajos de fotogrametría. ¿Qué es el GSD y la altura de vuelo? Porque todo el mundo habla del GSD. Ah, sí, que es el GSD, que el GSD, que entonces que yo quiero un alto GSD o un bajo GSD. Y dice, bueno, ¿y qué es el GSD? El GSD es el Ground Sample Distance. Ese GSD es la resolución espacial final de la imagen. ¿A qué resolución voy a colocar yo esa imagen? Y representa la distancia de remuestreo sobre el terreno. Esa es una relación longitudinal del terreno cuya imagen es recorrida por el ancho del píxel, la huella del píxel sobre el terreno. El valor de GSD viene influenciado directamente por la altura de vuelo de la aeronave, la resolución de la cámara y la distancia focal. La distancia focal, recuerden que esa distancia focal viene definida directamente por el fabricante. Cuando yo voy a comprar una aeronave, lo primero que yo miro es la distancia focal. ¿Por qué? Porque con altura de vuelo yo hago fotogrametría, acuérdense, ¿cierto? Entonces, ese eje es los centímetros por píxel, que es equivalente a la distancia de vuelo, la distancia focal y la resolución del sensor. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Hay preguntas? No. No, profe, todo claro hasta el momento. Muchas gracias. Ah, bueno, es que estamos aquí, entonces, listo. ¿Por qué es importante el GSD? Eso es lo que me muestra a mí la precisión de mi trabajo. Cuando yo voy a vender un trabajo, yo digo, mire, el GSD es submétrico, es centimétrico o milimétrico. Cuando yo entrego un trabajo milimétrico, estoy entregando un trabajo de alta calidad. ¿Sí? Y siempre, cuando a mí me pide una institución, el IGAC, ellos me están pidiendo que el CGD sea casi que por debajo del centímetro, sea milimétrico. Entonces, si yo quiero hacer vuelos para instituciones de orden nacional o local, debo entregar GSD centimétricos y casi que milimétricos. Entonces, yo debo tener en cuenta el plano del sensor, la distancia focal, que es la distancia del instrumento que viene dada por cada uno de los productores. Ah, si yo utilizo cámaras, si yo utilizo sensores removibles, en las características de la cámara y de las características que trae la aeronave, usted entra a propiedades y en propiedades él le va a decir cuál es esa distancia focal. Acuérdense que en fotogrametría para nosotros la distancia focal es clave. La altura de vuelo y las características del terreno. ¿Para qué? Para que yo tenga mejor resolución y cuando entregue el producto, ese GSD de centímetros por píxel sea más alto. Eso es el GSD.
Entonces ya cuando ustedes les hablen el GSD, ustedes dicen, ah, bueno, ¿cuánto es la calidad de ese producto? Y a nosotros nos miden siempre el producto en los GSD. Cuando yo hago un postproceso, a mí me calculan o el software me entrega un resumen en el cual está el GSD de ese terreno. Eso es lo que hace. Hay un plano del sensor, hay una distancia focal, hay una altura de vuelo y hay una distancia en el terreno. Simplemente, yo lo que debo tener en cuenta es a ese barrido, cuántos metros voy a barrer para mirar entonces qué terreno o qué altura de terreno, qué distancia de terreno para poder ir calculando esos GNSD. Vamos a mirar la diferencia en una altura de vuelo. Cuando yo vuelo a una altura, digamos, por ejemplo, esta es a 80 metros. Si miramos el detalle, yo miro aquí los target. Esto es lo que llamamos nosotros los target o los puntos de chequeo. ¿Sí? Siempre que esté manejando una aeronave, yo tengo que poner esos puntos de control en el terreno, sea en lugares que sean visibles y que me permitan a mí después, cuando yo haga el postproceso, identificarlos de manera plena. Entonces aquí estamos a 60 metros, 60, 80 metros. Aquí yo estoy a 100 metros. ¿Sí? De aquí yo estoy a 120 metros. Miren, aquí tengo, digamos, mucho detalle, pero tengo poca cobertura. ¿Sí ven? Y yo aquí puedo mirar detenidamente mi target, punto de control, ¿cierto? Cuando yo estoy procesando siempre que yo haga un target, debe ser lo suficientemente grande y lo suficientemente visible. ¿Para qué? Para que si yo me aleje, como en este caso, yo pueda identificarlo de manera clara y precisa en la imagen. Mire cómo, a medida que yo voy haciendo una altura de vuelo, cómo el detalle se me va ampliando, pero yo voy perdiendo, digamos, con respecto a calidad, respecto a este mismo objetivo. ¿Sí ven? Yo lo veo, pero yo aquí tengo muchísimas más áreas, tengo muchísimas más coberturas y voy mirando. Entonces, ¿a qué nivel quiero yo el detalle? Quiero más precisión, quiero menos precisión. Mira, aquí puedo ver hasta la ropa que está tendida en las azoteas, ¿sí o no? Puedo ver la persona que está ahí. Aquí puedo ver también los mismos detalles, pero yo ya estoy viendo más área respecto a esa fotografía. Y aquí tengo muchísima más área, ya casi que cubro toda la manzana y la manzana del frente y la manzana de los lados, ¿cierto? Pero voy perdiendo resolución respecto a esas características. Eso es lo que yo debo revisar cuando está haciendo mi vuelo. ¿Qué necesito yo? Que el GS sea más alto o que el GS sea más bajo, que tenga mayor cobertura o menor cobertura, que tenga más detalle o menos detalle, ¿sí? ¿Qué me interesa a mí y qué le interesa al cliente? Eso es lo que yo debo establecer. Y yo, como profesional, debo saber, entonces, a qué altura la deseada. El ideal, siempre, volemos a 80 metros. Ese es como el ideal para tener una muy buena fotogrametría, un proceso de fotogrametría aérea, ¿cierto? El GSD es igual a H, altura de vuelo, por SW es el ancho del sensor, R es la resolución del sensor horizontal y F es la distancia focal. Si yo despejo esta fórmula, ¿cierto? Me preguntan a mí, dice, mi altura de vuelo es igual a GSD por R por F sobre SW. Mi altura de vuelo es igual a la distancia de resolución del sensor por F, que es la distancia focal, sobre el ancho del sensor. Quiero calcular el GSD. El GSD será igual a H sobre R por la distancia del sensor sobre F, que es la distancia focal. Y aquí me va a dar a mí el GSD. Y así yo puedo calcular una precisión de mis levantamientos. Un ejemplo, determinar el valor del GSD para una altura de vuelo de 60 metros utilizando un RAS Phantom 4. Entonces, bueno, listo. Altura, yo tengo H, que es mi altura de vuelo. ¿Sí o no? 60 metros. Tengo un SW
que viene dado por el sensor, por las características, ¿cierto? De ese Phantom 4, que es 6.31748 milímetros. Tengo una resolución R, que es de 4000 píxeles, y tengo una distancia focal de 3,72193 milímetros. Estos detalles vienen dados en el instructor de la cámara. Entonces yo lo que digo es GS es igual a H, todo lo convierto en las mismas unidades, esto lo vamos a llevar a milímetros, 6000 milímetros sobre 4000 píxeles por 6.31, que es el SW, 6.31742 por sobre la distancia focal, que es 3,72193. A mí me va dando un GSD de 25,461 milímetros por píxel. Es decir, que tengo un GSD de 2,54 centímetros por píxel. Cuando yo utilizo un RAPS, un Phantom 4 a 60 metros, mi GSD es de 2,54 centímetros. De manera convencional, el valor de GSD se expresa en centímetros por píxel. Por lo tanto, para una altura de 60 metros, utilizando un Phantom 4, el GSD promedio es de 2,5461 centímetros por píxel. ¿Listo? Para que lo tengamos siempre en cuenta. ¿Qué pasa? Bueno, ahí está. También entonces, el valor del GS para una altura de 60 metros utilizando un RAS Phantom 4 Pro. El 4 Pro ya tiene otras características. Va avanzando. Mire que con un Phantom normal antes era de 2,5461. Para un Phantom 4 Pro, mejor características, mire que ya es de 1,64. Tengo mejor resolución a una altura de 60 metros. ¿Listo? Voy a tener mejor GSD, va a ser mucho más amplio y va a ser muchísimo mejor. Para un Phantom 4 es de 2,5461, para un Phantom 4 es de 1,64. Aquí vemos un GSD de 17 centímetros por píxel a una diferencia de un GSD de 10 centímetros por píxel sobre la misma área. Miren cómo ese GSD de 17 centímetros por píxel se me empieza a distorsionar la imagen. Yo empiezo a tener pixelación de la imagen del mismo punto, un poco distorsionado. Aquí tengo como una pixelación, no alcanzo a ver muy bien toda la zona de vegetación del río. Y si yo lo miro a 10 centímetros, esos 7 centímetros, miren cómo yo empiezo a detallar de manera adecuada, cómo veo ya mejor la vegetación, cómo veo la desembocadura de ese río. Mire que ya no se me pixela, sino que yo quedo aquí que hay vegetación, y la vegetación que está aquí, que está un poco pixelada en esta zona, mírenla como aquí se ve ya la falla, la erosión, y cómo veo yo la vegetación respecto a esas características. Eso es lo que uno debe tener en cuenta en el GSE. El GSE me da a mí una mejor resolución, me da a mí un mejor detalle con respecto a eso. ¿Cuál es la relación entre el GSE y la escala cartográfica? Si yo quiero cartografía 1 en 1000, mi GSE va a ser de 10 centímetros, de 0,10 metros. Si es 1 en 2500, de 0,15 metros, 15 centímetros. Si es de 1 en 500, de 1 en 5000, va a ser de 0,25 centímetros, y de 1 en 10.000 es de 0,50 metros. Esa es la relación que deben tener los mínimos tolerables, o los máximos tolerables. Si yo utilizo en 1000 más de 0,10 metros, ya el producto no cumple con los estándares que debe cubrir. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. El producto está en función de ese SGC. Hay diferentes características, ¿sí? Tenemos, digamos, el sensor, el Phantom 4, el sensor White en milímetros, el sensor Height, el píxel 1,57, la distancia focal, el lente focal píxel, la resolución horizontal por megapíxeles de 4000, la resolución vertical por ser de 3000. Yo lo que debo cuando voy a comprar una aeronave es revisar las características que tiene cada uno. Sí, mire que aquí, por ejemplo, un DJI Spare 2 pasa, digamos, frente a un Phantom 4, pasa de 6 a 12.
¿sí? En milímetros pasa de 4 a 8. En el píxel pasa de 1 a 2.3. La distancia focal es de 8. El lente va a ser de 3689. Aquí es de 2356, ¿cierto? Aquí tengo 4000, aquí tengo 5400. Y la resolución vertical aquí es de 3000 y aquí tengo 3640. Si yo fuera a comprar, pues tendría que tener en cuenta esas características para comprar. ¿Cuál es la mejor cobertura, el sensor, los píxeles, la distancia focal, en milímetros, en píxeles y las imágenes en resolución vertical y horizontal? Eso es lo que hace uno. Aquí hacemos, digamos, una comparación entre un Phantom 4 Pro y un DSWX220, ¿sí? Miramos que aquí el 4 Pro ya tiene unas ventajas muchísimo más grandes comparadas con un sensor de esas características. Simple y sencillamente miramos de 11 a 6, de 8 a 4, de 2 a 1, de 8 a 4, de 3666 a 3628, muy parecido. Aquí 4864 con 1896 y de 3648 a 3672. Miraríamos cuál es el mejor en esos costos, pero tendríamos, digamos, las características. La superposición en porcentajes de 2 o 3 más fotografías tomadas con RAPS. Está el traslape longitudinal y el traslape transversal. Cuando yo estoy haciendo un vuelo en llano, el recubrimiento longitudinal debe ser del 60% y el transversal del 25%. Si yo tengo un terreno ondulado, yo tengo que subir el traslape longitudinal entre 60 a 65% y transversal entre 25 a 30. ¿Qué recomendaríamos? 65% a 30%. Profe, ¿puedo utilizar el mismo del llano? Sí, sí, pero se recomienda el mejor traslape porque como yo tengo un cambio de superficie permanente, el sensor puede cometerme errores. Entonces, se recomienda que lo aumente un poco. Y si es montañoso, si es muy montañoso, se recomienda que esté casi que entre el 70 y el 80 y el transversal entre el 30 y el 35. Siempre tengan en cuenta cuando estén haciendo esos traslapes. Recuerden el traslape longitudinal, ¿sí? La imagen que yo voy aquí, para que el 60%, que es el 70%, para que llegue hasta aquí. Y un traslape transversal del 65%, como lo represento, ¿cierto? Eso me va a permitir, cuando yo aumente esos traslapes, lo que me va a definir a mí el sensor es cuántas líneas de vuelo voy a tener que utilizar yo y cuánta batería estoy utilizando yo. Porque entre más, digamos, entre más sea el traslape, y si el traslape es muy alto, me va a consumir más recursos, me va a consumir más memoria y me va a consumir a mí, por lo tanto, más tiempo realizar ese vuelo. Entonces, debo tener muy en cuenta eso. Las líneas de vuelo, pues sabemos cómo ellos ven respecto a la horizontal, el tiempo que demoran hacer ese recorrido, teniendo en cuenta la inclinación, la cámara, ¿cierto? Y el traslape longitudinal de traslape transversal. ¿Para qué? Para que él me vaya dando la imagen que yo quiero y que yo necesito. Aquí pues vamos a ver el traslape con respecto a una imagen, ¿sí? Como si yo hago un buen traslape, pues voy a tener buena cobertura en esas imágenes. Las imágenes van a ser más nítidas, van a ser mejor procesadas, van a tener mejor representación. Aquí si yo tengo un buen traslape, mire cómo la imagen me la representa de una manera más adecuada, ¿sí? El control terrestre y apoyo de los GNSS, que era lo que decíamos. Bueno, profe, ¿yo para qué quiero saber qué es el RTK o qué es toda esa información o para qué el GPS? Pues porque esos puntos de control terrestre, digamos, para aplicaciones en topografía, es fundamental que se realice un control terrestre de campo. Con ello, nos permite hacer un ajuste al modelo de un sistema de referencia local. Digamos, el GPS tiene un sensor, pero el GPS, digamos, perdón, la aeronave siempre trae un GPS o un sensor, digamos, incorporado. Cuando está así en esa incorporación, ese sensor, ellos tienen una posición relativa. Si yo quiero, es como cuando yo hago un mapa, yo quiero sacar una buena relación, ya necesito proyectarlo y tener unos puntos de referencia. Lo mismo pasa con estas imágenes. Yo lo que hago con esos puntos de control es traer esas coordenadas referentes a una base que yo tengo o a un punto con coordenadas conocidas.
Por lo general, la densificación de puntos de fotocontrol se realiza con receptores GNSS, que son diferencial del GPS en modo RTK. En algunas condiciones se pueden utilizar los instrumentos como la estación total, pero por cuestiones de tiempo se recomienda el GNSS. ¿Qué pasa? Yo tengo una base en un punto conocido, lo dejo todo el día y con el rover, que es esta antena, yo tomo los puntos, ¿sí? Los postproceso y me va a dar. Yo no voy a tener que quedarme aquí más que 5 minutos. ¿Por qué? Porque tengo una base que tiene un punto conocido. ¿Listo? Y el RTK, que es el Real Time Cinematic, me hace un levantamiento en tiempo real, desde el punto 1, que es la base, al punto 2. Él me está diciendo, mire, en esta base que usted está conocido con respecto a esto, el punto, la precisión del punto para que le dé precisión milimétrica, usted se demora y le dice 60 segundos, que es lo más rápido. Entonces yo estoy tomando puntos, estoy tomando coordenadas de un punto en 60 segundos, mucho más rápido. Eso es lo que hace el RTK, me da dando levantamiento en tiempo real, las coordenadas en tiempo real. ¿Qué tipo de marcas de fotocontrol utilizamos nosotros? Podemos utilizar los target, que son estos, blanco y negro con numeración o sin numeración, en áreas despejadas, visibles. Puedo utilizar también cal, pintura blanca, ¿sí? O puedo utilizar también papel, plásticos. ¿Cuál me recomienda, profe? Depende de donde esté yo. ¿Qué es lo más importante? Que el target, los colores que yo utilice, blanco y negro, amarillo y negro, blanco y azul, que sean contraste con el terreno. Si yo tengo lugares que son grises, pues no voy a ponerle blanco todo porque pues, no va a ser contra, o este, por ejemplo, aunque está, digamos, por ejemplo, así, pues no va a tener mucho contraste. Utilizo rojos, amarillos, colores muy vivos, porque estoy a 80 metros y usted dice, no, lo hago suficientemente grande, pero debo tener en cuenta que deben ser por lo menos casi de 1 metro o más y anchos, por lo menos de 1,10 para que me queden bien. ¿Estos targets los vende? Sí, o yo los puedo hacer también, ¿sí? De tal forma que quede, mire que yo marco el punto, le coloco para que no se me vaya a volar, le coloco el punto con mi rover para que me tome un punto ahí durante un tiempo, y ya después lo retiro, me voy al otro punto de control. ¿Sí? Cuando yo hago eso, lo que él me está dando es unas coordenadas planas, unas coordenadas, ¿cierto? De latitud, longitud, o coordenadas proyectadas, y me está dando una altura. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy viendo la imagen, ve el punto de fotocontrol dónde está, ¿sí? Debo saber dónde está y debo mirar cómo lo tomo. Cada quien, digamos, lo toma de diferentes formas. ¿Cuál me recomienda yo? Pues, ¿cuál le recomiendo? Pues cuando estoy en zonas urbanas, pues tratar de utilizar cruces de calles, puntos de intersección, alcantarillas, lugares muy visibles, ¿sí? Aquí ellos consideraron que era este punto, bueno, pues, digamos, la persona lo puede hacer. Eso depende de cómo el topógrafo lo quiera hacer. ¿Cómo debo distribuir los puntos de control? Se recomienda que los puntos de control sean aleatorios. Es decir, no tratar de ponerlos de forma como muy ordenada, no, aleatorios en el terreno, que queden distribuidos de tal forma que me cubran todo el área de terreno. Profe, ¿cuántos puntos ponemos nosotros? Depende. Cuatro bien señalizados pueden ser suficientes, como pueden ser insuficientes. Depende de las características que tenga el terreno. Como esos puntos lo que me van a hacer a mis referencias, yo lo trato de distribuir en todo el área del terreno. 6, 4, 7, ¿sí? Depende del área que yo vaya a barrer. Porque si yo tengo un área, por ejemplo, de 20 hectáreas, con 4 serían suficientes, colocados de manera aleatoria que me cubran todo el terreno. No en cada punto, no, sino que yo lo necesito de tal forma que me vayan distribuyendo. Normalmente utilizamos de 5 a 7 o 8 puntos, pero como les digo, depende del área del terreno.
Depende de las características de la topografía del terreno. Porque yo puedo estar volando un área de 20 hectáreas, pero es absolutamente montañoso. Entonces yo tengo que utilizar más puntos porque voy a colocarlos en la parte más alta y donde yo pueda verlos mejor. Eso es lo que hace uno en esos puntos de control. Aquí nos dicen, hay unas recomendaciones. Para RAPS sin RTK, me dice, si usted va a un terreno llano ligeramente ondulado, utilice 10 puntos de control. ¿Sí? De llano, si está más o menos ondulado, utilice 12. Y si está fuertemente ondulado, utilice también 12 puntos de control. ¿Qué área de coberturas? Para 100 hectáreas. Entonces uno dice, bueno, si para 100 hectáreas yo utilizo 12, pues yo hago una regla de 3 y establezco más o menos los puntos que yo voy a utilizar. Eso es lo que hace uno. Lo mismo con RTK. Si son RTK que me dan automáticamente la posición, pues yo utilizo 6, 7 o 9 puntos, dependiendo de las características del terreno. ¿Para cubrir qué? 100 hectáreas. Entonces, de acuerdo a esas características es lo que yo defino. Este es una nube de puntos. Esto es lo que hace el software. El software me va a pasar a mí en nube de puntos y a cada una de esas fotografías le va a dar un punto único y va a representar esas características. Eso es lo que llamamos nosotros. Digamos que el uso de esas tecnologías restringe el levantamiento de ciertas superficies. Se pueden emplear para obtener topografía de superficies despejadas, con vegetación aislada o zonas urbanas. En superficies cubiertas de vegetación densa no es posible, ya que la cobertura vegetal no permite obtener puntos sobre el terreno. Yo les decía, nosotros hacemos modelos digitales del terreno, entonces yo obtengo, digamos, los árboles y entonces él me va a mostrar la altura de los árboles. Pero si yo quiero hacer un modelo digital de elevación, yo necesitaría quitar todos esos árboles y mostrar cuáles son los puntos del terreno. Entonces, ¿qué hace el software? El software interpola los puntos que tienen las mismas alturas y a partir de ahí crea el modelo. ¿Sí? Entonces, si yo voy a tener, digamos, grandes zonas de cobertura vegetal, pues es muy difícil. En cuerpos de agua profundo, como son las presas, no es posible. Sin embargo, con los cuerpos de agua, ríos o canales es posible obtener batimetría, aunque no de forma directa. Los drones no reemplazan el uso del GPS, las estaciones totales, los niveles, etcétera, sino que son un complemento de las tecnologías. ¿Sí? Y es una alternativa para obtener la batimetría en ríos de grava y arenas mediante tecnologías de fotogramétricas. En la mayoría de los estudios, los errores más grandes en los modelos digitales de terreno se representan con el eje Z. Estos errores son en general entre 2 a 3 veces la resolución del ortofosmosaico y está influenciados por el número de puntos de control, la calidad de los mismos, ¿sí? Y la distribución de estos, el traslape entre las imágenes y el tipo de plataforma utilizada, de ala fija o multirotor. Debo tener en cuenta siempre esto. Miren que nos están diciendo, los errores siempre son por la forma en que yo hago el ortomosaico, la forma en que pongo los puntos de control, ¿cierto? ¿Dónde los distribuyo? No puedo yo pegarlos, siempre deben estar distribuidos en todo el terreno. ¿Cuántos? Los que yo considere necesarios. Si yo considero que son 6, son 6, son 10. Aquí hay un ejemplo de un ortomosaico. Esto es lo que al final nosotros entregamos. Cuando a mí me piden una fotogrametría con drones, lo que yo entrego es esto, un ortomosaico. Entonces, si yo voy y mido aquí en la fotografía de acuerdo a la escala del ortomosaico, digo, bueno, listo, esto tiene, no sé, voy a decir que esto tiene 100 unidades, desde esta vía hasta esta vía. Si yo voy al terreno, la vía debe medirme esas 100 unidades. Eso es lo que hago yo, garantizar que esta imagen está ortocorregida y que esta imagen, cuando yo mida, calcule áreas, calcule puntos, calcule coordenadas, son las mismas que voy a encontrar en el terreno. Eso es lo que garantiza. Un modelo digital de superficie, como les digo, pues muestra todos y cada uno de esos mismos, muestra el terreno, muestra los árboles, muestra las construcciones. Es un modelo digital de superficie. Yo puedo sacar curvas de nivel, sí. Puedo sacar curvas de nivel a partir de esos, digamos, uno de los primeros productos antes. Lo primero que me saca a mí es un modelo digital de superficie. Luego me va a sacar a mí unas curvas de nivel. Y por último me va a sacar a mí el ortomosaico. En ese mismo orden es que yo proceso. ¿Yo puedo sacar modelos digitales de elevación? Sí. Puedo sacar modelos digitales de elevación quitando todas las construcciones que hechas por el hombre, básicamente. Entonces yo quito todas las construcciones y quito las coberturas vegetales.
¿Para qué? Para que me dé un modelo digital de elevación real. ¿Listo? Las ventajas de los procesos fotogramétricos convencionales. Digamos que una de las ventajas principales es la reducción de riesgo para los operarios. Los drones hacen innecesario, por ejemplo, que los topógrafos tengan que transitar por terrenos peligrosos. Los drones son capaces de capturar imágenes en los lugares más inaccesibles de forma eficaz. La toma de imágenes se realiza con enorme rapidez comparada con los procesos manuales. Es un ahorro de tiempo y también se traduce en ahorro económico. Gracias a la cantidad de puntos se puede obtener el resultado es absolutamente fiel a la realidad del terreno. Entre más puntos de control tenga yo, mejor información voy a tener. Digamos que frente a los otros medios, los helicópteros o las avionetas, la resolución obtenida son mucho mayores. En parte esto se da la posibilidad de realizar vuelos a baja altura, 60 metros es una baja altura, 80 metros es una baja altura, ¿cierto? Ocurre lo mismo si comparamos con respecto a las imágenes de los satélites. Digamos, estos tipos de drones además ahorran, contamos con, digamos que tú debes tener una autorización para poder volar en ciertos lugares, ¿cierto? Con ciertas restricciones, debo tener en cuenta dónde están las restricciones de vuelo, los conos de vuelo de aproximaciones a aeropuertos, a lugares militares, entonces siempre debo estar pendiente de todas esas condiciones. Y hasta aquí dejamos lo que es la presentación y el curso, ese tag. Este tag, digamos que es un abrebocas y que los invita a que ustedes, compañeros, pues investiguen, abonden y se enfoquen un poquitico más en este tema. Esto es para motivarlos, para que ustedes entren en un tema que es muy poderoso, que es un tema de actualidad y que es un tema que me pueda a mí ayudar a generar empresa. Si yo soy muy ordenado y digamos, puedo acceder a tener recursos, puedo hacerlo. La profesión de ustedes, que es agrimensura y catastro y gestión catastral, les puede dar esa posibilidad de abrir un mercado nuevo, un mercado innovador, un mercado que los va a llevar muy adelante. Hasta aquí, digamos, es este tag. Los dejo como en la punta, pues, para que profundicemos, para que nos motivemos y para que nos entremos en una nueva escuela de pensamiento con respecto a esto. Esto hay que seguirlo trabajando, investigando. Es un abrebocas apenas y espero que se motiven a continuar en él. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante todo este tiempo, en especial a Jepsi, que es una chica que es muy juiciosa, que tiene mucha vocación y mucha inquietud en el conocimiento. La invito a que nunca pare eso, ya que sigue indagando. En la indagación es donde se consiguen los grandes logros y la investigación real. De mi parte, ha sido un placer compartir con ustedes todos estos espacios, todos estos escenarios y espero poder seguir compartiendo este mismo escenario. Muchísimas gracias. Profe, muchísimas gracias. Por favor, compártanos el link para hacer la calificación. Listo, permíteme un segundo, ya te comparto el link para tener la grabación, ya te comparto el link. Muchísimas gracias, Jetsi.